Hola de nuevo, pues vamos ya con el tercer vídeo, el que va a estar dedicado ya a lo que es el cómo. Hemos visto con qué, hemos visto el qué, ahora vamos al cómo, vamos a entrar ya en materia. Bueno, un poco de explicación previa porque luego cuando esté montando la mosca, bueno, pues voy a intentar hacerlo dejando la cámara entre el anzuelo que monto y mi cuerpo, o sea, para verlo como lo veo yo como montador, no desde el otro lado, sino desde mi punto de vista, sobre todo para que veáis cómo se dan las vueltas y el manejo del anudador desde la posición del montador. Bueno, lo que digo, vamos a explicar un poquitín, pues bueno, esto sería pues una efémera, cuerpo, aquí, aquí, aquí ya lo pongo, stop, no sobrepasar montando con el hilo la curva del anzuelo. Eso hace que se suelten muchos peces. Cerramos demasiado este espacio, dejamos poco sitio para que entre bien la boca del pez y entonces eso influye en que el pez haga tope con el hilo que hemos dejado y muchos peces se suelten. Bueno, el cuerpo, como veis, tiene una forma cónica, alargada, pero cónica, en el caso de esta efémera, ¿vale? Aquí os he hecho las rayitas, que va a ser la brinca, ¿eh? Los cercos, las colas, longitud de la tija igual a la longitud de la tija del anzuelo, de aquí a donde empieza la curva, longitud de la tija. El hacker, y las alas, longitud del cuerpo. Dejamos, al ir montando el cuerpo, espacio para que nos entre el jaque en las alas y el nudo. Importante dejar espacio para hacer el nudo, que quede libre la anilla. Muchas veces nos pasa, es muy frecuente, tanto que nos vamos montando un poco hacia atrás, cerramos curva, como que a la hora de parar vamos un poco demasiado delante y no dejamos sitio para la anilla, con lo cual a la hora de anudar nos da bastantes problemas porque la tapamos, ¿vale? Ya digo, hay que tener en cuenta que aquí tiene que ir un trozo para las vueltas de Haeckel, las alas en el caso de que las pongamos, y el nudo, que es la cabeza de la mosca, con lo que vamos a rematar. Aquí os he hecho otro dibujo, el anzuelo, una mosca, esto sería un tricóptero, una saltona. Lleva su Haeckel, lo mismo, mismas proporciones que el cuerpo. El cuerpo, este ya no lo hacemos tan cónico, sino que lo hacemos más ausado. Aquí volvemos a afinar con el fin que al colocar las plumas que forman el tejadillo, si lo dejásemos muy el corte muy pronunciado, estas plumas tenderían a levantarse, nos quedarían en este ángulo. Entonces lo dejamos un poco más finito, con forma de uso, para que el tejadillo nos vaya hacia atrás. Longitud del tejadillo, pues que sobrepase un poco la curva del anzuelo, no demasiado ni que nos quede tan sumamente corto que no tape siquiera la curva del anzuelo, un poquito por detrás del anzuelo. Claro, dependiendo del número de anzuelo, pues tendrá una longitud o tendrá otra longitud las fibras que vamos a poner para las alas o la pluma que pongamos para las alas. Pues vamos a hacer el montaje muy sencillito, una mosca, una efémera. Vamos, lo primero, para que veáis cómo colocamos el anzuelo en el top. Bueno, en este caso voy a montarlo en un anzuelo grande, un 12, se ve para que veáis sobre todo pues cómo se hace el nudo, cómo coloco el hilo. Entonces, como este es un anzuelo grande, lo podemos o bien cerrar y dejar la punta dentro. Cuando empezamos, esto puede ser una opción interesante porque al dar las vueltas con el hilo no tropezaremos en la punta y continuamente se nos cortará. O, bueno, si tuviésemos un anzuelo más pequeñito,
tendríamos que sacar un trocito a la punta con el fin que al dar las vueltas el portabobinas nos permita pasar. Si fuera muy pequeño y estuviese la punta dentro, no conseguiríamos dar las vueltas con la cabeza del torno. Lo que os comentaba, esto, esta ruedita, es lo que va a hacer que al cerrar nos quede el anzuelo pillado. Por ejemplo, ahora estaría flojo, giramos un poco para tensarlo y volvemos a probar. Comprobamos, es muy útil dar unos toquecitos y comprobar que el anzuelo efectivamente se nos queda ahí. No podemos apretar mucho, porque si apretamos mucho, al hacer ahí fuerza, lo que haríamos es o bien romper el anzuelo, en el mejor de los casos, o que nos quedase débil, no nos diésemos cuenta, y en acción de pesca tragar un pez y que se nos fuese el anzuelo justo en la curva, ¿vale? Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Bueno, vamos ahora al nudo, esa parte que todos cuando empezamos nos cuesta un montón. Bueno, cogemos el hilo de montaje, lo ponemos en el portabobinas, pasamos el hilo por aquí, bien succionando o con un aparatito que se llama el enhebrador. Pasa, pilla el hilo y tiramos. Bueno, colocamos hilo un poco hacia la mitad de la tija, hacia adelante, hacia la anilla, y damos vueltas hacia adelante, pillando, damos las vueltas, digo hacia adelante en el sentido, hacia adelante la vuelta, pillando el hilo, lo dejamos aquí, vuelta, y vamos ahora las vueltas hacia la curva del anzuelo, pillando el hilo, ¿vale? 4 o 5 vueltas que nos quede sujeto. Bueno, hasta ahí fácil. Bien, ahora es cuando cogemos el anudador para irnos acostumbrando. Este es un anudador para diestros, tiene el ganchito para diestros. Hay unos que vienen con una especie de S aquí, que valdrían para diestros y zurdos, se endereza para un lado, y hay otros que son para zurdos. Este es para diestro. Muy bien, aquí, hilo por el ganchito de arriba y en la curva, enganchado en el ganchito, curva. Portabobinas lo llevamos hacia la curva del anzuelo y giramos el portabobinas, lo mismo, hacia adelante haciendo un triángulo. Si os dais cuenta, tenemos un triángulo sobre la tija del anzuelo. Y ahora lo que tenemos que hacer es pasar la anilla del anzuelo, la pasamos, el triángulo que nos entre dentro la anilla del triángulo. Y ya llegaríamos hacia abajo. Bien, giro hacia adelante. Una vuelta, lo mismo, anilla por dentro del triángulo. 2 vueltas, anilla dentro del triángulo. 3 vueltas, giramos siempre hacia adelante y ahora soltamos ganchito, tiramos del portabobinas y vamos acompañando con el anudador hasta la tija y sacamos. Bueno, pues ya tendríamos hecho el nudo para empezar. Ahora pues el trocito este de hilo lo tiramos un poco para que sea más fácil cortar y cortamos. Bien, otro método que os apuntaba el otro día, esto es el trenzador de Dubin, hacer cordones de Dubin. Bueno, decía que tenía ahí un agujerito, a ver si lo vemos, ahí. Entonces también sería dar una vuelta, 2 vueltas, metemos la anilla en el agujerito y tiramos hacia atrás. Bueno, ahí tendríamos también hecho un par de vueltas, un nudo. Una vuelta, 2 vueltas, a ver, anilla y nudo. Bueno, otro método para hacer el nudo. A mí personalmente me gustan mucho más por precisión, por luego ya rapidez cuando lo coges, el anudador. Y bueno, en el otro caso también los podríamos hacer con los dedos. Damos vuelta con el dedo, ponemos, tiramos y nudo. Bueno, este es el menos preciso, pero quien se acostumbra a eso lo hace muy fácil. Lo mismo que con el anudador o con los dedos, hacemos el triángulo y ya está. Bueno,
Ya hemos hecho el nudo. Ahora vamos a hacer una efémera, vamos a poner las colas, los cercos. Y así ya empezamos también a trabajar con la pluma. Pluma de gallo de león, ¿la veis? ¿Veis el moteado de un gallo pardo? La pluma tenemos aquí. La parte del plumón no nos sirve, lo que sirve es la parte de adelante, lo que tiene las fibras transparentes y moteadas. Entonces esta parte tiramos de ella, la echamos hacia atrás. Si queremos damos un tirón y la quitamos, tanto de un lado como del otro. Ya tenemos lo que es el raquis de la pluma y las fibras que nos van a servir. Bueno, pues para los cercos cogemos un mechoncito, unas cuantas fibras, tampoco excesivas, un mechoncito, no sé si lo veis. Al hacer esto lo que he hecho es las puntas ponerlas todas iguales, ya las tengo igualadas las puntas, cojo con el índice la pluma, raquis y fibras y un tirón seco, ¿vale? Ya me he quedado con las fibras que van a hacer los cercos, decíamos, longitud de los cercos, la de la tija del anzuelo, ponemos, ahí sería el nudo. Entonces, como ya lo tengo localizado, ya sé dónde va a ir, ¿vale? Bien, ahora voy a llevar el hilo hacia atrás, recordamos, a ver que veas, sin comernos la curva, aquí paramos, muy bien, volvemos con las fibritas que tenemos en la mano, longitud de la tija, ponemos y ahora sujetamos las fibras encima de la tija y damos una vuelta para pillarlas. Mantenemos la posición que quede encima de la tija, ¿vale? Os ha ido un poco para allá, pero lo que hacemos es corregir un poco, al dar las vueltas en esta posición pues no estoy muy cómodo, para que nos queden bien encima, ¿de acuerdo? Rectas hacia atrás y encima. Quizá estas son un poco voluminosas también con el fin de que se vea lo que ponemos el mechoncito, ¿vale? Yo esto normalmente lo quito, hay quien le gusta dejarlo porque añade volumen al montaje y al ser pluma es poco peso. Bueno, yo me gusta quitarlo porque luego siempre queda la mosca un poco al final, tienes que andar cortando y siempre te queda alguna fibrita de la pluma por delante que no queda bonito. Bueno, pues ahora voy a coger un trozo de fibra de seda, las bobinas que vimos el otro día, cojo, le he sacado un cabo de seda, es una seda verdosa, una mosca apropiada para principios de temporada, es color muy apropiado para el pardón, ¿vale? Entonces, ahora pongo el hilo, hay quien lo que hace es pone el hilo, da vuelta, el hilo, hay otros que lo que hacen es pasarlo por debajo del hilo y lo llevan aquí, con lo cual ya quedaría pillado, tiro un poco hacia atrás, un poco, y lo pillo ya con el hilo de montaje, ¿vale? Llevo el hilo de montaje ahí para hacer la estría, la brinca, con el propio hilo de montaje. Si quisiésemos, no habría ningún problema en poner aquí ahora otro trocito de hilo si quisiésemos poner una brinca diferente. Ahora, ¿cómo hacemos el cuerpo? Como hicimos antes, sujeto un poco los cercos para no empezar arrastrándolos, vuelta hacia delante. Yo me gusta ir pasando de una mano a otra porque el hilo queda mucho más plano y queda el cuerpo mucho más estético. Llego a eso y vuelvo adelante, vuelvo hacia atrás, recordamos que hay que dejar un trozo ahí, vuelvo hacia atrás, si se me va saliendo alguna fibra, pues la voy pillando con el fin de que no me quede el cuerpo pues unas zonas más gordas, otras más delgadas y regular. Llego aquí, otra vez hacia adelante, ves cómo me está pasando ahora, damos unas vueltas, a ver,
seguidas, cogemos, damos unas vueltas seguidas para volver a cerrar. Y lo mismo. Hacia atrás, ahora llego un poco menos y hacia adelante. ¿Vale? Aquí doy un poco más vueltas. Otra vez un poco hacia atrás y un poco hacia adelante. Ya veis que está más gordito adelante que atrás. A mí ahora me gusta hacer aquí un nudo. Queda el montaje mucho más seguro, dura más la mosca y le da un poco de volumen en la parte de adelante al cuerpo. Tiro y con el hilo tensión, cojo tijera, corto con el fin de que esa punta, ese cabo de hilo se me quede dentro del hilo montaje. Bueno, tiene alguna fibrita, las quitamos y ahora es el momento de la brinca. Bueno, tenemos que pensar cómo son las estrías del insecto. En la parte de atrás van un poco más juntas y a medida que el cuerpo se va haciendo más ancho, pues vamos distanciando un poco esa vuelta, repartiendo de una forma proporcional. Llegamos aquí y lo mismo, a mí me gusta aquí de hacer también un nudo. Recordamos, triángulo, metemos anilla, tiro. Bien, pues ahora tenemos cercos, cuerpo, brincado. Ahora es el momento de colocar la pluma que va a ser el hackle. Va a ser sencillo, va a tener simplemente eso, no vamos a poner alas. Para el hackle, pues he cogido de un cuello. A ver si vemos el cuello, un cuello. Claro, plumas, las del cuello tienen finitas las de la parte de arriba y van siendo un poco más largas las fibras de la parte de atrás. Entonces, bueno, pues para un anzuelo grande pues he tenido que coger pluma de la parte de más atrás, que tiene la fibra más ancha, para que vaya proporcionado como vimos en el dibujo que os hice al principio. También tenemos las colgaderas. Esta es una colgadera, esta ya es ancha, sea una u otra, el caso es que nos queden las fibras de acuerdo al tamaño de la mosca. En este caso, ya digo, voy a coger una del cuello, lo que hacíamos con la del gallo de león, esta parte que tiene pues esas fibras muy poco brillo, las quitamos y vamos a utilizar pues de aquí hacia adelante. Bueno, ¿cómo colocamos la pluma? Hay quien le gusta que vaya la parte de atrás hacia adelante y hay quien le gusta que vaya en la posición, la pluma hacia adelante. Lo importante es que cuando la pongamos, si queda así, pues bueno, las fibras nos van a quedar en esta posición, va a sentar la mosca. Si van así, nos va a quedar hacia aquí, la mosca va a tender un poco a irse hacia adelante, pero bueno, el peso lo va a dar el anzuelo, se va a meter en el agua, no hay problema. Lo que os decía, importante es que las vueltas siempre, si tengo la cara que más brilla para adelante o la parte de atrás de la pluma, el anverso para adelante, que siempre vaya en ese sentido, porque si no, si hacemos esto, cuando lanzamos, eso va a hacer que gire en el aire la mosca y que nos rice muchísimo el bajo. Hay quien dice que bueno, que las vueltas más repartidas, menos repartidas, que eso no influye, pero sí influye. Si yo le doy vueltas a la pluma va a ser como una espiral, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo colocar? Ponemos raquis de la pluma donde tenemos el hilo. Sujetamos la tija, la pluma. Voy a cortar un poco el hilo con la bobina, y lo mismo, vuelta hacia adelante. No vamos apretando para no arrastrar, y una vez que ya hemos dado la vuelta, sí que apretamos porque ya sujetamos, ¿vale? Ahí tenemos la pluma sujeta y ahora yo lo que hago es levanto y le doy la calzo, le doy un par de vueltas por detrás para ya partir desde esta posición. Bueno, pues llevo ya el hilo de montaje a la anilla porque ahí voy a hacer el nudo final. Corto este trocito, hay quien da un tirón y lo quita, bueno, yo lo corto.
En este caso podemos coger con las manos y lo mismo, dar las vueltas, una vuelta, apartamos un poco las fibras para que no se pisen, otra vuelta justo delante, o podemos utilizar una pinza, como es esta, como la que hacíamos otro día, pinza de pera, sujetamos y paso, lo que os comentaba, siempre la pluma paso de una mano a otra con el fin de no hacer esa espiral. Doy hacia atrás, paso, cojo, sujeto de una mano, sujeto la anilla de la pinza y paso 3, bueno, peino hacia atrás, 4 y yo no me gusta hacer las moscas excesivamente pobladas. Y ahora, manteniendo la tensión, lo llevo donde al punto que empecé y pillo. Simplemente doy vuelta, pillo la pluma con el hilo de montaje. Una vuelta y 2. Ya tendríamos sujeta la pluma, ahora ya no se nos va a escapar. Sigo manteniendo la tensión, acerco punta a la tijera y con un poco vamos a cortar justo el raquis de la pluma, que es lo que queremos. ¿Vale? Ahora me ayudo con los dedos y lo que doy son 1, 2, 3, 4 vueltas para sujetar. Con las uñas empujo un poco la cabeza para que quede colocada, anudador de nuevo, y aquí es donde sí que se nota muchísimo la precisión del anudador. 2, 3, bueno, 4, 5, ya eso lo que veamos, tampoco tenemos que volvernos locos haciendo ahí nudos. Ahora corto, tiro del hilo y corto sin, como tengo tensión, no hace falta cerrar completamente la tijera. Bueno, hay quien le gusta quitarlas tirando, pero a mí lo que me gusta es meter la punta de la tijera, a ver si veo, aquí al ras. No pueden quedarnos fibras cortadas que sobresalgan aquí a medio hackle, porque eso va a hacer que la mosca raye muchísimo en el agua. Si cortamos la fibra de la pluma tiene que ser al ras completamente del anzuelo. Bueno, pues aquí tendríamos una mosca sencillita, pero pesca perfectamente. Jaque que imita las alas, el cuerpo y los cercos. Aquí, si quisiéramos hacerla un poco más completa, pues le pondríamos unas alitas y tendríamos una efémera ya perfectamente para pescar, un pardón incluso. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es la iniciación al montaje. Espero que os sea útil.